Sí, por favor, profe, porque como estos temas son, digamos, Sí. complicaditos, no sirve mucho. Ay, sí, pero estoy haciendo un chiste. Si me tiene que hacer Ah, acordar, solo eso. es la preocupación nada más, por mi parte. Fácil, 3 o 4 veces lo tengo que ver. No me Sí, pegué. totalmente, me siento, sí. Lo que pasa es que no me peiné, entonces no quería grabar para que no quede registrado. Profe más copado. Flequillo No, con el me flequillo. quedo mejor así, no se preocupen. Bueno, saldré despeinado y el flequillo irá para donde esté. Había una mano levantada, pero lo perdí. ¿Quién tenía una mano levantada? Bueno, alguien tiene una mano levantada. Si la sube de nuevo, pregúntenos. Mientras seguimos aceptando invitados a la fiesta. Ya largamos, enseguida. Profe, se escucha con mucho eco todo. ¿Con mucho eco? No, pero eso no, Sí. no debo ser yo el problema. Yo lo escucho bien. Se escucha bien. No, se escucha bien, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Me hace que Capaz que soy yo. Sí, por eso. ¿No tenés doble dos veces abierto o no? Voy a salir y volver a entrar. Me angustia porque ya... No soy la única que acá están diciendo algo. Voy a salir y voy a volver a entrar porque no me puedo conectar. Sí. Bueno, un minutito más, a ver si aparece alguien más y ya largamos. Bueno, vamos a largar. Ya son menos 20, somos unos 60, vamos más o menos en cantidad más o menos esperable. Bueno, largamos, vamos a hacer como hoy, vamos a hacer primero la parte teórica, digamos, final, y después vamos a ver algunos de los ejercicios, hacemos todo de un solo saque. Así no se nos alarga tanto la tarde, quizás. La atención empieza a decaer, así que vamos a alargar. Habíamos llegado acá a la cuestión de las fuerzas intermoleculares, lo que le decía, se da entre moléculas polares, después repasen un poco y después tenemos algún ejercicio ahí para ver. Entre quiénes se dan, solo eso, pero recordar siempre esto. Son enlaces, esperen que bajo la música un poquito. Son enlaces intermoleculares, o sea que se dan entre moléculas, ¿sí? Entre moléculas. Y se deben a esta cierta estructura, la aparición de estas zonas con cargas débiles dentro de la molécula, que se deben, como dije, a una distribución desigual de los electrones que se comparten en enlaces covalentes.
Eso no olvidar. Y ¿Puente de hidrógeno entraría en ese grupo? sí, es Ok. antes de esto es el que más detallado está, porque es el más importante, como expliqué hoy. En los sistemas biológicos el que aparece en mayor número y entonces es el más significativo para nosotros. Bien, vamos a ver. Una consulta. Dale. ¿Este enlace del puente de hidrógeno se da dentro de lo que es dentro de las moléculas de agua? Nosotros lo vimos en las moléculas de agua. Perdón. Lo vimos en las moléculas de agua. Pero vamos a ver más adelante en otros temas, como en ADN, que aparecen otros, uniendo otras cosas que no sean agua también. Ok. Pero por ahora nos quedamos con esta. Que está... Profe, Sí. lo que son los puentes de hidrógeno, a ver, quizás es obvia la respuesta, pero siempre se da cuando hay presente moléculas de hidrógeno. Sí. ¿O es un nombre genérico? No. Tiene que estar el hidrógeno como parte del enlace, sí. Sí, por eso. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, vamos a ver. No. Vamos a ver. Empezar a ver cuestiones acerca del agua y que tienen mucha relación con esto que vimos recién de que el agua sea una molécula polar. Esto recuerden que lo dije hoy, se lo tienen que tatuar, si es indispensable, pero el agua es una molécula polar y el agua nos compone a nosotros en un 60% en promedio, con lo cual nos condiciona muchísimo, porque como dije y adelanté hoy, las cosas polares, en algo polar se disuelven solo las cosas polares y en cosas polares no se disuelve lo que no es polar. Y entonces vamos a ir viendo a lo largo, no de hoy solo, sino de toda la materia, cómo afecta esta situación de que el agua sea polar a distintas cuestiones biológicas. Sí. Me mandaron un mensaje recién diciendo que había una chica que quería entrar. No tengo a nadie en espera. Un chico, no. No tengo a nadie en Mandaron espera. recién un mensaje. No tengo a nadie de espera. Dos cosas. Decirle que salga y vuelva a entrar, porque no tengo cartel de gente en sala de espera. Y si no, que esté seguro que esté en clase 4, moléculas inorgánicas 2, que no esté esperando en un aula donde no estamos. Decide. Pero no la tengo, no tengo a nadie en espera. Bien, vamos a ver cómo es entonces el agua como solvente. Para eso, acá sí entra alguien más. Ahora sí. Para eso vamos a tener que primero definir algo más. Un concepto más que es solución. La solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. ¿Sí? ¿Se acuerdan? De mezcla ya hablamos, de sustancias simples o compuestas ya hablamos, es un concepto que traemos que no tiene en principio nada nuevo, ¿no? Una mezcla, que ya hablamos, eso podía tener la sustancia pura o podía tener una mezcla de sustancias, ¿se acuerdan? Es una solución. ¿Qué característica tiene una solución? Que tiene dos componentes. Por un lado tiene el soluto, que es el componente que suele estar en menor proporción dentro de una solución, y después está el solvente, que es el que suele estar en mayor proporción dentro de una solución. En general el solvente es líquido, y el soluto puede ser de alguna de cualquiera de los otros estados. Pero en general el solvente es líquido y es el que da el sostén, el medio. Esperen que admito gente. El sostén, el medio a la solución. La solución, mezcla homogénea de dos o más sustancias, donde tengo soluto y solvente. Profe, disculpe, yo lo escucho, pero no lo puedo ver. No se me termina de cargar. Ah, yo tengo la cámara prendida, pero no. Ah, ¿no ves la presentación? No veo nada. Ah, ¿estás en Salí, volví a entrar, pero imposible. Sí lo escucho, ¿eh?
¿Estás en compu o en celu? En celu. Ah, y por ahí, sí, no sé, o si tenés la internet está medio Sí, medio lento. cabeceando, sí, el Teams se pone... Bueno, lo importante es que lo escucho. Bueno, dale. Acordate que igual queda grabada, después te puedes bajar y verlo. Bárbaro, gracias. Dale, pero no tengo cómo darte solución. Gracias. De nada. Bien, aquí se denomina concentración, algo que es una de las propiedades o características que se le mide a una solución. Se denomina concentración en general, se denomina a la cantidad de soluto que hay en relación a la cantidad de solvente. ¿Cuánto soluto hay en función de cuánta cantidad de solvente hay? Hay muchas formas de expresarlo, se puede expresar en gramos por litro, en moles por litro, en un montón de formas. Nosotros no vemos igual unidades de concentración. Solamente recordar esto, que es la concentración, la cantidad de soluto que hay dentro de una solución. Una solución más concentrada significa que tiene mayor cantidad de soluto en general por unidad de volumen. ¿Sí? Una concentración menos concentrada que otra es que tiene menos soluto por unidad de volumen. Supóngase que estamos hablando de sal en agua, una concentración, si tiene 5 gramos de sal por litro de agua, es más concentrada que otra que tiene 2 gramos de sal por litro de agua. Eso mide la concentración. En el caso del agua, como dije, la cuestión a tener en cuenta es que el agua... Perdona, que estoy de vuelta. Estaba conectando más. El agua, cuando está como solvente, no nos tenemos que olvidar de la propiedad esta que hablamos de que el agua es polar. ¿Sí? Y entonces está claro que cuando hablamos de una solución, los solutos se disuelven en general en el solvente, como cuando hacemos agua con sal o agua con azúcar. Y eso solo puede ocurrir, o para ocurrir hay que tener en cuenta esta situación de que el agua es un solvente polar. ¿Por qué era un solvente polar? Recuerden, porque tiene un enlace covalente polar. Esto es, la molécula tiene zonas parciales leves de carga positiva y negativa que funcionan como que la hacen una molécula polar, con una carga heterogénea y que le permite unirse mediante fuerzas intermoleculares débiles. ¿Profe? Sí, Pi. No sé, capaz que es como para dar otro ejemplo, no sé si es correcto, es medio tonto igual, pero por ejemplo, cuando nosotros tomamos Dejen de decirme que la pregunta puede ser tonta, que el ejemplo. Dele, todo sirve, vamos. Para saber si lo entendí, por ejemplo, cuando nosotros nos tomamos unas pastillas esas que vienen tipo reducción, que las tenemos que tomar en agua. Sí. O sea, lo que hace el agua es el solvente y el soluto sería la pastilla. Cuando nosotros mezclamos, lo que va a hacer es disolverse esa pastilla, ¿no? Sí, disuelve la pastilla y vos después lo que ves es un líquido homogéneo. Quiere decir que el soluto se disolvió en el agua, ¿no? Porque si fuera insoluble, como el agua y el aceite, vos nunca ves que eso pase, se quedan separados. Claro, ese como ejemplo estaría bien, como para entender, ¿sí? ¿Querés un ejemplo más similar y más fácil, o en la misma línea? Sí. Un saquito de té. ¿Qué hago cuando hago un té? Ah, claro. Pongo el saquito de té, tengo el agua que empieza a cambiar de color. Bueno, se va al soluto, que es el pigmento del té, que se va distribuyendo. Sí. Y va cambiando el color hasta que se me arma una solución. Yo tengo un vaso de agua caliente y de golpe tengo una solución que tiene azúcar o edulcorante disuelto más el té disuelto. Perfecto. El azúcar y el té son los solutos y el agua es el solvente. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. En la concentración, cuanto más té tengo, más oscuro, cuando menos té tengo, menos oscuro. Tiene que ver con la cantidad de soluto que tengo por unidad de solvente. Por ejemplo, este es un buen ejemplo, cómo se disuelve la sal. Recordamos, la sal, cloruro de sodio, ya lo vimos, era una molécula ¿de qué tipo? ¿Se acuerdan?
¿Cómo, profe, puede? No polar. La sal. Compuesta. Compuesta. Sí, pero el enlace que la formaba, ¿se acuerdan de qué tipo era? Iónica. ¿Covalente? El cloruro de sodio era una molécula iónica, la habíamos visto al principio, voy para rápido. Era una molécula iónica, ¿se acuerdan? Se unía por estas ceder y ganar electrones. Entonces, y era una molécula que tiene carga positiva y carga negativa. No es polar, tiene carga, es directamente una molécula iónica. Y por otro lado, el agua, ya lo vimos, es una molécula polar, una molécula que tiene zonas de cargas débiles, positivas y negativas. No tiene carga. Pero bueno, ¿qué pasa cuando meto sal en agua? Estoy poniendo el cloruro de sodio, esto que está acá, que son, lo verde son los átomos de cloro que tienen la carga negativa, lo amarillo son los átomos de sodio que tienen la carga positiva. ¿Y qué hago cuando pongo sal en agua? Esas moléculas de cloruro de sodio se mezclan, la sal se disuelve. ¿Y por qué se disuelve? Porque el agua es un medio polar, es un medio de un solvente que tiene una molécula que lo compone, que tiene zonas de carga, con cargas positivas y negativas. Entonces, todo lo que tenga carga, sea polar o iónico, se va a poder disolver en el agua. Lo que no tenga carga, ni sea polar, como es el caso de la grasa y los aceites, no se va a poder mezclar. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace cuando pongo sal en agua? ¿Por qué se disuelve? Como yo dije hoy, los enlaces iónicos son débiles. Lo dije cuando expliqué enlace iónico. No tienen mucha fuerza y se disuelven fácilmente, por ejemplo, en agua. Fíjense, se separan el cloro del sodio. El cloro, que es negativo, queda rodeado por esta parte blanca de la molécula de agua, que son los hidrógenos, que tiene la zona débil carga positiva. Y el sodio, que es positivo, queda rodeado por los oxígenos, que tiene la zona de carga débil negativa. Fíjense, y por eso se puede disolver, porque puede interactuar las cargas débiles de la molécula de agua con las cargas de la molécula de ¿cómo es? Cloruro de sodio, ¿sí? Y así se logra disolver. Entonces, en el agua, todo lo que querramos disolver en el agua va a tener que tener o ser polar o ser iónico. Si no, como pasa con el agua y el aceite, por más que sacuda el frasco durante media hora, ni bien lo apoyo, se vuelven a separar. Y eso es porque los aceites y las grasas son no polares, no tienen carga y no logran mezclarse con las moléculas de agua que son polares. Este es un concepto sumamente importante en la materia, sumamente importante en todo lo que son sistemas. Profe, Sí. ¿eso entonces sería un hidrólisis? No es una hidrólisis, no, porque una hidrólisis es cuando una molécula de agua entra y se une y reacciona con otra molécula y la separa y la molécula de agua queda como unida, después lo vamos a ver en un ratito, la molécula de agua en parte se rompe y una parte se une a una molécula y otra a otra molécula. Acá no hay uniones nuevas, nadie hace uniones nuevas, simplemente como la unión iónica es débil, el agua logra meterse entre medio del cloruro de sodio y separarlo, pero no se está uniendo, el agua sigue igual. Cuando veamos hidrólisis vamos a ver que la molécula de agua se rompe para hacer el trabajo que tiene que hacer. Así que esto no es una reacción de hidrólisis, simplemente es un proceso de disolución de un soluto en un solvente, dado que el soluto es polar, en este caso tiene carga y se disuelve en un medio polar como el agua. Profe, el cloruro de sodio es Pregunta. el amarillo, ¿no? No. ¿O no? El cloruro de sodio es el amarillo y verde. Amarillo y verde. El amarillo es el sodio y el verde es el cloruro. Dos pelotitas, una verde y una amarilla, forman un cloruro de sodio. Ok. ¿Quién más iba a preguntar? Perdón, ¿con el azúcar pasa lo mismo?
Con el azúcar pasa lo mismo, solo que no se desarma la molécula de azúcar como pasa acá, pero la molécula de azúcar tiene una cierta polaridad que le permite disolverse. Sí. Ya vamos a ver la semana que viene el azúcar, cómo es la molécula, y ahí vamos a entender un poco más. No sé quién iba a preguntar algo más y me interrumpí. Bueno, cualquier cosita. Pero bueno, este es un concepto importantísimo. Solución, soluto solvente, el agua como solvente y esta capacidad de disolver y como compuestos polares o compuestos iónicos en el agua. ¿Sí? Y recordar, por favor, que si no cumplo con esta condición de poder ser polar o iónico, no me puedo disolver en agua porque el agua es un medio polar. Y eso va a condicionar un montón de procesos o cosas que van a ocurrir en los sistemas biológicos. ¿Sí? Bien, ¿se entendió o seguimos? ¿Se entendió, profe? Bueno, Sí, se entendió. esperen, un minutito, menos un minutito. Yo lo entendí como que... Dale. No, yo lo entendí como que el agua, o sea, la propiedad del agua que es polar, es crucial para que suceda esto, de Si que no, se disuelva, ¿no? no pasaría, exactamente. Okay. Sí. Eso me quedó, digamos, no sé si es lo más importante que usted dice. Es lo más importante, entender que el agua y su polaridad condiciona qué se va a poder disolver adentro de ella. Ok. Tiene que tener un tipo de carga adecuada para que se pueda disolver. No, no es la cantidad de carga, sino que simplemente que haya alguna carga, ya sea débil porque soy polar o más fuerte porque soy iónico, pero tiene que haber carga, si no, no me puedo disolver en agua. Puede ser positiva o negativa. ¿Cómo? Puede ser positiva o negativa. Sí, como acá tengo una carga positiva y una negativa. Negativa en el cloro, positiva en el sodio. Y bueno, ahí se interacciona en función de eso. Bien, ¿hay más dudas? Si Ahí no, me surgió una duda cuando dijo enlaces iónicos tienen que ser débiles o también pueden ser fuertes, o sea, los dos extremos. pueden ser polares o pueden ser iónicos, pueden ser las dos. ¿Sí? ¿Sí? En este caso lo que interactúa es una molécula iónica, pero podría ser una molécula polar. Ok. Profe, había dicho que los aceites eran no polares, ¿no? Sí, los aceites y las grasas son moléculas no polares y por eso no se disuelven en agua. Dale, gracias. Bueno, 30 segundos. Agarro una taza de té y vengo. 30 segundos. Ok. Qué lindo día para estar online. La verdad que sí, ¿no? Nah, esa gente que tiene ganas de andar paseando por el sol, déjate hinchar esas cosas. Yo no entiendo la gente. No engaño. No entiendo, la verdad, yo qué más daría que estar un sábado a la tarde encerrado escuchando a Martín hablando de solventes polares. No entiendo. No Claro, hay lo nada. mejor. Hay lluvia, está frío. ¿A quién no le encantaría, no? Claro. No, mira, todo es malo, porque si está lindo te querés ir, y si está lloviendo te querés ir a dormir la siesta. No, sí, De verdad. Ah, tenés razón. Sí. Tenés razón. No. No. El sábado pasado yo le dije, estaba de viaje, y por lo menos me quedó el atenuante que terminé con ustedes y me fui, estábamos en la costa, me fui a la playa, así que... Pero hoy nada, hoy estoy acá, en el conurbano, y el día pasa. Bueno, sigamos, que no va a alcanzar tiempo, si no quiero largar tan tarde. Si queda Pero claro qué esto, mejor que un sábado a la tarde hablar de enlaces covalentes. No hay nada más lindo. Sí, no sabe. Sí. Hablar de la cadena transportada de electrones, no sabe, ya nos va a tocar.
Bien. Vamos, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer? Entonces, todo esto tiene que ver con esto que ya hablamos, ¿no? Esta filmina tiene que ver con cómo interactúan las moléculas iónicas, en este caso, con el agua como solvente. Entonces, a partir de ahora, y estos son conceptos sumamente importantes que después lo vamos a traer de vuelta a cada rato, las sustancias, cualquier sustancia que ande dando vuelta, la puedo clasificar en dos tipos. Sustancias como el azúcar, que se ve ahí a la izquierda, se llaman sustancias hidrofílicas, ¿sí? Que tienen filiación, que tienen afinidad con el agua. Son las que se pueden disolver en agua, que son sustancias polares o iónicas en general, y que le permite, mediante esa carga, disolverse en agua. Se llaman sustancias hidrofílicas. Y por otro lado, vamos a tener las sustancias hidrofóbicas, ¿sí? Que son las que le tienen fobia al agua, y no son los adolescentes que no se quieren bañar, ese tipo de cosas, sino, ¿sí? Hablamos de sustancias que no pueden disolverse en agua, pues no poseen ningún tipo de carga. No son ni polares, no son iónicas, y acá está el ejemplo del aceite y el agua. Es imposible mezclarla, por más que bata, químicamente es imposible entremezclar las moléculas porque no hay cargas para que eso pueda pasar. Y esas son sustancias hidrofóbicas. Son dos ideas, dos conceptos muy importantes en biología. Cuando veamos membrana plasmática, en algunas unidades más adelante, es muy importante. Cuando veamos transporte a través de la membrana, también son conceptos muy importantes. Así que tienen que tener claro de qué hablamos cuando hablamos de ser hidrofílico y ser hidrofóbico, ¿sí? Porque después lo vamos a nombrar, no lo vamos a volver a explicar, si hiciera falta sí, pero digo ya, son ideas que vamos a retomar. Reacciones químicas. No vamos a ver más que algunas ideas generales de lo que es reacciones, porque son términos que necesitamos saber. Primero, recordar que una reacción química es un proceso en el cual dos o más moléculas se ponen en contacto, ocurren cambios dentro de unas moléculas y se obtienen otras moléculas distintas. A las moléculas que reaccionan entre sí las llamamos reactivos, y a las moléculas que obtenemos después de la reacción las llamamos productos, ¿sí? Reactivos y productos. Recuerden esas ecuaciones, tenían que estar igualadas, igual nosotros no vamos a hacer ecuaciones de nada. Simplemente recordar, una reacción química es la interacción entre varias moléculas que llamamos reactivos para obtener otras moléculas nuevas que llamamos productos. Seguramente esto lo han visto alguna vez. El otro rasgo que me interesa remarcar y que deben tener presente es que las reacciones pueden ser reversibles o irreversibles. Irreversible sería lo más fácil. Mezclo dos reactivos, como acá, dos átomos de hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, para obtener dos moléculas de agua, ¿sí? Y esa reacción es irreversible. Yo, una vez que obtuve agua, no puedo volver a obtener los reactivos. Ahora, hay reacciones que son reversibles. ¿Qué significa esto de ser reversible? Que, como acá, sodio y agua, y obtengo hidróxido de sodio más hidrógeno, ¿sí? Esa es una irreversible también, perdón. Pero la de arriba, hidrógeno y cloro, obtengo ácido clorhídrico, pero a su vez el ácido clorhídrico reacciona solo para darme hidrógeno y cloro. Quiere decir que la reacción va para un lado, por eso tengo la flecha para allá, para darme ácido clorhídrico, y también va para el otro lado para darme hidrógeno y cloro, ¿sí? Llaman reacciones reversibles. Estos conceptos reactivos, productos, reversible y irreversible, lo único que deben recordar y tener claro de una reacción química, porque lo vamos a necesitar a cada rato. En metabolismo, en un montón de unidades vamos a hablar de reacciones reversibles y irreversibles, de reactivos y productos, y por lo tanto tengo que tener claro de qué me están hablando. Profe. Dale. Perdón, no me queda claro que es reversible. ¿Por qué vuelve
hacer Porque existe la reacción en ambos sentidos. Porque así como en este caso, cuando vos juntás hidrógeno y cloro, obtenés ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico también participa en una reacción donde se disocia y obtenés el hidrógeno y el cloro. Existen las dos reacciones. Por lo tanto, la reacción puede ir para un lado o para el otro. ¿Pero a partir de qué se disocia? ¿Por otro elemento químico? Mirá, nosotros todavía no vemos nada de eso. Se puede disociar porque hay una enzima que las disocia, ¿sí? O se puede disociar espontáneamente, como vamos a ver ahora con el agua en un ratito. ¿Ah? Bueno. Hay dos opciones. O alguien se encarga de romperlo, que es una enzima, o solo se puede disociar. Está bien. Espontáneamente. Que ahora lo vamos a ver con el agua, ¿eh? El agua hace una reacción parecida. Se disocia sola. ¿Ah? Perdón, sí. No pidan perdón. Che, para eso estamos. Bueno. Claro. No están pidiendo perdón, están preguntando. ¿Cómo van a pedir perdón? Profe, entonces siempre las irreversibles, el proceso de, digamos, que se revierte, ¿se hace natural o también se le llama a reacciones químicas reversibles aquellas que son asistidas? No, aunque haya asistencia a una enzima, se habla de reversible. Ok. ¿Ah? De hecho, en la naturaleza, ¿cómo es? En la naturaleza, especialmente en los sistemas biológicos, como el nuestro, casi todas las reacciones ocurren porque hay una enzima que la lleva adelante, ¿sí? Es digamos, sacando algunas, como vamos a ver la del agua hoy, que son espontáneas, el resto, si no hay una enzima que participe, no es que no me quiero adelantar en unidades que vamos a ver. No es que no ocurriría muy lento. Entonces siempre hay enzimas participando. ¿Está? Perfecto. Gracias. O catalizadores. Bueno, pero bueno, lo importante es que entiendan que hay reacciones que pueden ir para un lado y para el otro. Cuando te referís a que puede ser reversible o irreversible, ¿quiere decir, no sé, un factor sería el calor, el que influye para el cambio? Como hablando de agua, ¿no? Si yo al agua la caliento, ¿se desarma o algo así sería? Sí, hay situaciones de disociación espontánea que la temperatura o el pH, que vamos a ver más adelante, pueden condicionar cómo esté pasando eso, sí. Ok, gracias. ¿Qué sería? ¿Podrían ser un ejemplo o no? ¿Cómo? Me hablaron varios a la vez. Sí. ¿Qué sería? ¿Como que los reactivos reaccionan a través de los reversibles? Porque no entendí los reversibles. Los reversibles. Se encuentran hidrógeno y cloro y reaccionan entre sí, formando ácido clorhídrico. ¿Está? Olvidémonos si hay alguien que media esto, ¿no? Porque es un tema que no vimos. Entonces, para no meter ruido en la línea, como dicen a veces, no lo vamos a nombrar. Si pongo hidrógeno y cloro juntos, reaccionan por esta cuestión ¿se acuerdan de la electronegatividad? Y me da como resultado ácido clorhídrico. Pero a su vez el ácido clorhídrico tiene una reacción donde se divide y me da hidrógeno y cloro. ¿Sí? O sea, la reacción forma ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico vuelve a formar los reactivos de la otra reacción. ¿Sí? Es un proceso que se llama reacciones reversibles. Van para un lado o para el otro. Ahora, después, ¿en qué momento van para un lado o para el otro? ¿Con qué intensidad? Depende de un montón de cosas que es lo que yo no quiero meterles ruido. Solo que ustedes sepan que hay reacciones que pueden ir para un lado y volver para el otro. O sea, por eso los reversibles, no, los reactivos reaccionan a través de los reversibles. No hay reversibles. Reversible es la reacción. Por eso, ahí es donde creo que la palabra reversible la estás usando mal. Los reactivos reaccionan entre sí, dando un producto, y ese producto se vuelve reactivo de una reacción que me da como producto los reactivos que tenía al principio. Así si quieres complicarlo. Digamos.
¿Está? Pero estos dos reaccionan entre sí para darme este, y después este reacciona para darme estos dos. Entonces es como una calecita, va y viene, va y viene, va y viene. ¿Mm? Nosotros no vemos las causas de por qué esto pasa porque sería un poco más complejo. En las irreversibles, yo tengo dos reactivos que reaccionan, me dan productos y esos productos no me vuelven a dar los reactivos. La reacción va para un solo lado. ¿Ah? Esa es la diferencia entre los dos. ¿Quedó o no quedó? Si no, no sirve. Sí, quedó. Quizá nosotros por ahí queremos intentar profundizar para entender, pero no vamos a... Es más Se complejo. van a complejizar. Claro. Tienen que saber que hay reacciones que van Profe, para un lado y ¿tendría, después vuelven para el otro. ¿Ah? ¿tendría por casualidad tipo algún ejemplo que puede llegar a, no sé, un ejemplo de pregunta que puede llegar a estar en un examen de esto? Porque quizás uno tiene la noción de que nos van a preguntar cosas más complejas y por eso estamos tratando de ahondar siempre. Claro. No le van a preguntar sobre reacciones eso pasa. reversibles. No le van a preguntar sobre eso. Ok. Lo que pasa es que son ideas que, por ejemplo, cuando veamos metabolismo, necesitamos entender que hay partes de la cadena metabólica que es reversible y parte que es irreversible. Es solo por eso. Bien. Cuando yo te diga, esta parte de la glucólisis es reversible y esta irreversible, ¿de qué me está hablando? Bueno, te acordás de las reacciones reversibles y irreversibles. Es solo por eso. Que lo único que me interesa saber es que hay reacciones que van para un lado y ya no vuelven, y reacciones que van para un lado y vuelven para el lugar donde empezaron. ¿Mm? Claro, esto sería fundamental para comprender otros procesos que van a suceder. Como el que vamos a ver, claro, como el que vamos a ver ahora en 5 minutos, que es la disociación del agua. Para darle pie más. Proceso reversible. ¿Mm? Es para eso, para entender algunos procesos. ¿Por qué algunas reacciones metabólicas no pueden volver para atrás? ¿Está? Porque en el medio hay reacciones irreversibles. Bueno, ese tipo de cuestiones. Pero es solo esto, tener la idea que hay reacciones que van y ya no vuelven, y reacciones que van y vuelven otra vez para atrás. Claro, la molécula de agua es que se puede desarmar y volver a armarse. Sí, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Vamos a poder. Bueno, ahora con lo del agua a ver si nos queda claro. Y ahí vamos. Bien, yo tengo un vaso. Yo tengo no se alcanza a ver, tengo esta taza de té. ¿Sí? Esta taza de té llena de agua, porque el té no es más que agua con color. ¿Está? Llena de agua. ¿Está? Acá hay millones y millones de moléculas de agua. No sé cuántas, pero hay millones. ¿Mm? Ahora, el agua tiene un proceso espontáneo, una reacción que le ocurre todo el tiempo. ¿Está? Que se llama disociación del agua, que es esta que está acá en el medio. Esta es la molécula de agua. Mi taza, o el termo acá que tengo con agua para el té o para el mate, está llena de moléculas de H2O. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Tienen un vaso con agua enfrente? Sí. Sí. Bien. Miren ese perfecto. vaso, miren esa taza, y eso que tienen ahí es un vaso lleno de esto, de H2O. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me creen? Sí, ¿No sí. lo ven? Sí, Sí, sí. profe, Me tienen ahí que... todo bien. Sí, profe, sí. Bien. El té es agua con color. Exacto, sí. Nos sacamos el color de encima y solo queda agua. Entonces, esa molécula de agua, a esa molécula de agua le ocurre un proceso espontáneo. Se llama reacción de disociación del agua. Disociar es separar, repartir, dividir. En este caso, dividir la molécula de agua. La molécula de H2O entra en un proceso de disociación, de separación, en donde obtengo como resultado, fíjense, yo tengo 2 hidrógenos y un oxígeno, estos 2 elementos, OH-, ¿sí? Se llama oxidrilo y tiene una carga negativa, y este que es el hidrógeno sin electrón, se llama protón, ¿sí? Entonces la molécula se divide en un protón, H+, más un oxidrilo, OH-. ¿Ah? Ahora, fíjense, ¿qué me dice esta flecha? Que la reacción es ¿qué? Reversible. Reversible. Sí, quiere decir que el agua que se disoció espontáneamente, liberando protones y oxidrilo, cuando protones y oxidrilo se encuentren, van a volver a formar agua. Entonces la reacción fue para un lado, me generó protón y oxidrilo,
los oxidrilos se unen y me forma agua de nuevo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Bien. Sí, se entiende. Ahora, ustedes me dirán, che, Martín, escúchame, ¿qué estoy tomando al final? ¿Estoy tomando agua o estoy tomando protones y oxidrilos? ¿Ah? Esa puede ser la pregunta. ¿Cuánto del agua que está en esta taza, o en el termo mío, o en el vaso de agua de ustedes, y mírenlo, la pregunta es cuánto de esas agua que tienen ahí está en forma de agua o en forma de protones y oxidrilos? Bien, la respuesta está más arriba. Es muy poquita la cantidad. Se supone que se disocia una molécula de agua por cada 554 millones de moléculas de agua. Quiere decir que la concentración de protones y oxidrilos que tengo acá en mi taza es muy chiquitita, muy chiquitita. ¿Cuánto se supone que hay de protones y oxidrilos en más o menos una concentración? Fíjense, 1 por 10 a la menos 7. ¿Todos entienden qué significa 1 por 10 a la menos 7? No. Yo no. No, La cantidad de ceros que se le agrega al 1. Bien. Como 10 millones, una cosa así. Esperen que ya soluciono. Tengo que cambiar de... Esperen. Vamos a ir acá. Lo veo más chiquito, ya lo sé, pero me sirve a mí para usarlo de pizarrón. ¿Sí? 1 por 10 a la menos 7 se llama notación científica. Algunos quizás lo vieron, otros aparentemente no lo vieron. Y necesitamos porque lo vamos a usar ahora. Y más adelante también lo vamos a usar. 1 por 10 a la menos 7, me dice ahí. ¿Sí? Es 1 por 10 a la menos 7. ¿Está? ¿Qué significa esto? Porque el 1 ahí, el puntito acá les puede estar causando confusión de que es 1.1. No, es 1 por 10 a la 7, a la menos 7. ¿Me siguen ahí? ¿Eh? Sí, sí. Sí, sí. Lo que significa es la cantidad de lugares, el 7 significa la cantidad de lugares que tengo que correr para poner el punto. El punto acá del número estaría atrás del 1, ¿no? Ahí va el punto. ¿Está? El 7 significa la cantidad de lugares que tengo que correr para poner un punto o la coma. Como es menos, se corre hacia la izquierda. Me está diciendo que es un número muy chico. Entonces es, en realidad, fíjense, corro, ahí tengo, a la cuenta, yo estaba acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahí pongo la coma. ¿Está? Entonces, lo que me dice que la concentración de estos es 0,0000001. Fíjense, recontra chiquita. 0,6011 moles. Tremendamente chiquita. Lo que necesito que recuerden nada más es esto. Es que, Daniela, tenés la mano levantada, dale. Daniela, ¿estás por ahí? ¿Funes? ¿Hola? Sí. Ah, buenísimo. Porque tenía el auricular y no me anda para hablar. Eso no lo vi yo en la secundaria. Pregunta, Sí. ¿eso es porque es menos 7? ¿Se puede dar que dé a las 7? Claro. Sí, y ahí sería. A las 7, el número se te transforma. Vos tenés que agregar lugares para el otro lado. Tenés que agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ahí 7. sería como 10 millones más o menos. Claro. Perfecto. Ahí es. 10 Listo. millones. La notación científica, que a veces la calculadora cuando le piden un número grande se los escribe así. Es para evitar escribir números grandes. Es como Eso sería la cantidad de veces en que se parte Periódico, sí. 1 dividido 10 millones. Por eso está expresado en menos 7. Claro, la notación científica es como poner milímetro, kilómetro. Claro, exacto. Es la unidad del número. Es para... Sale profesores de acá. Bien. No, yo porque voy a colegio técnico y lo veo todos los días, si no. Bien, sí. Yo soy técnico mecánico, así que doy fe de que es el agua de todos los días, la notación científica. Bien.
Entonces, yo lo único que necesito que recuerden de todo esto es que este valor 0,00000001 moles de esto por cada mol de solución. O sea, hay muy poquito, ¿sí? Muy poquito. Hay 1,1 por 10 a la menos 7 de protones y 1 por 10 a la menos 7 de oxidrilos disociados. Muy poquito. La pregunta que vendrían a tener que hacerme, si yo fuera ustedes, un sábado a las 2:20 de la tarde con el día tan lindo, decir, Martín, ¿para qué importa esto? ¿Qué tiene que ver, ¿no? A esta hora de la tarde, habiendo tantas cosas para hacer, más entretenidas, andar preocupándonos por una reacción que ocurre una molécula cada 554 millones. Digamos. La primera idea que les puede quedar es que esto no sirve para nada. Bueno, ojo, no. Así como ustedes lo ven, esto es crucial en los sistemas biológicos. Por más que estas cantidades sean poquitas, los sistemas biológicos, en especial lo que tiene que ver, esperen que voy a agrandar de vuelta el power, lo que tiene que ver con la cantidad de protones es un valor muy sensible. Los sistemas biológicos funcionan bien solo cuando hay cierta concentración de estos protones, que puede haber más o menos en los sistemas, pero siempre hay poquito, hay esto, muy poquito. Puede haber un poco más, un poco menos, pero siempre es poco. Entonces, insisto, ¿por qué Martín hincha con esto a un sábado a la tarde? Porque, por ejemplo, ustedes comieron hoy, ¿no? Sí. Un ratito. Después que comieron, ¿qué viene? ¿La qué? La digestión. La digestión. La siesta. Es verdad. Bueno, mientras estás durmiendo la siesta, tu Perdón. Esa respuesta me La gustó. compañera. Bien la compañera ahí. Bien. Póngale cero. Me quebró, te digo que me quebré con lo que me dijo. Me quiero ir a dormir. No. Bien, escúchenme. Mientras están durmiendo la siesta, su cuerpo está haciendo la digestión. Hacer la digestión es que adentro de ustedes ocurran reacciones químicas que degraden los alimentos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Sí, sí. Esas reacciones químicas para degradar alimentos van a ocurrir solamente si en el estómago por un lado, en el intestino por otro, en la boca también, tenemos la cantidad de protones correctos. Si cambia la cantidad a ciertos valores, las enzimas que tienen que digerir los alimentos no funcionan bien o no funcionan. ¿Sí? Entonces, ahora les digo, eso lo vamos a ver en valores, se le pone un número. Pero lo que le digo es una reacción sumamente importante de los sistemas biológicos, la disociación del agua, porque la cantidad de protones que hay en una solución acuosa determina si los procesos biológicos que tienen que ocurrir ahí van a ocurrir o no van a ocurrir. ¿Está? Entonces, por más que sea chiquito, es importante. A eso, esta reacción de disociación nos trae otro concepto de la mano, que es el concepto de ácidos y bases, que solo nos tenemos que, no vamos a hacer reacciones ácido-base, ni nada que se le parezca, pero que tiene que ver con esto. Se entiende en química que un ácido es tal porque es una molécula que cuando la pongo en solución aumenta la cantidad de protones, le da a la solución, le libera protones que hace que la concentración de estos protones aumente. Y por otro lado, una base es una molécula que cuando la pongo en solución acepta protones, saca protones del medio o libera oxidrilos, o sea, sube la concentración de oxidrilos en relación a la de protones. El ácido sube la de protones en relación a oxidrilo, la base sube la de oxidrilo en relación a la de protones. Este concepto también es crucial que lo entiendan bien. Que un ácido es una sustancia que aumenta la concentración de protones y que una base es una sustancia que aumenta la concentración de oxidrilos. ¿Está? ¿Se entiende o no se entiende? O sea, que tanto como el ácido y la base tiene que generar aumentos. El ácido en los protones. Claro.
Las ¿Generar dos cambios cambian. para que se puedan dar la disociación? No, la disociación ya está. Y vos tenés cierta cantidad de protones y de ácido y de oxidrilo. Cuando vos le metés un ácido a esa solución, lo que hace es aumentar la concentración de protones. Y cuando vos metés una base, lo que aumenta es la concentración de oxidrilos. ¿Mm? Y eso tiene que quedar claro. ¿Tá? Ahora, después vamos a ver por qué, con ejemplos. Pero, Eso sí, acá, como decía, el proceso de digestión para disolver o absorber, ¿no? ¿Cómo? Para disolver o absorber los alimentos en la digestión, por ejemplo. No. Los ácidos y las bases actúan, digamos, por ahora solo estamos viendo cómo los defino. Y los defino porque unos aumentan los protones y el otro aumenta los oxidrilos. Estamos viendo solo eso. Todavía no vimos qué papel pueden llegar a tener. ¿Ah? De hecho, por ahí voy a asociar digestión con los ácidos del estómago. Bueno, tiene que ver con algo que vamos a ver ahora enseguida. ¿Eso es lo que tiene que ver con el pH? Claro, ahora lo vamos a ver. Cuando ahora unamos con pH va a empezar a cerrar todo esto que venimos haciendo como previa. Hidrofóbico, hidrofólico, reversible, irreversible, disolución del agua, ácidos bases. Todo esto lo vamos a unir ahora en la idea de pH que dijo el compañero. Ejemplos de ácidos tienen ahí, limón, la naranja, ¿no? Que todos conocemos, vinagre y demás. Bases, amoníaco, hidróxido de potasio, insisto. Lo que tienen que recordar es esto. Cuando una sustancia es un ácido, cuando libera o aumenta la cantidad de protones en una solución. Cuando una sustancia es una base, cuando aumenta, hace aumentar la concentración de oxidrilos en una solución. Y ahora vamos a ver para qué sirve esta idea. Bien, de esto ya hablamos, de la disociación del agua. Ácidos, bases, no bien hacerle lío, es lo que venimos hablando recién. Solo la idea de cuándo es algo una base y cuándo algo es un ácido. Solo eso, no se le hagan lío con otra cosa. Bien, el agua como ácido o ácido débil, como el agua se disocia y libera de las dos cosas, libera protones y libera oxidrilos, no es ni ácido ni base, funciona como las dos cosas, pero débil. ¿Por qué débil? Porque esto que se disocia muy poquito. ¿Está? Pero es una sustancia que cuando está en la solución libera las dos cosas que dijimos. Libera protones, por lo tanto es un ácido, pero también libera oxidrilos, por lo tanto es una base. Pero débil, porque la cantidad que libera es poca. Pero tendría como las dos propiedades, doble comportamiento. En ese caso. Bien. ¿Cómo medimos esto? Y acá donde voy a tratar de simplificárselo. Es un valor muy importante entonces, si yo vengo diciendo, me vengo anticipando, que en los sistemas biológicos la cantidad de protones es muy importante, en especial la de protones, aunque en realidad las dos, pero bueno, se usa para medir más que nada la de protones, sería muy útil tener una medida que me diga cuánto hay. ¿Está? Hablar de que hay 0,000000001 es como incómodo, entonces se buscó transformar esos datos para que sea un valor más fácil o práctico de utilizar. Y ahí se creó lo que se llama la escala de pH, P minúscula, H mayúscula, que es una variable que me mide, me da una idea de cuántos protones hay dando vuelta en esa solución. Si hay menos o hay más, si hay muchos o si hay pocos. ¿Qué es la escala de pH? ¿Cómo se mide? ¿Cómo es la medida? No se hagan mucho lío con esto, ahora les voy a decir qué es lo que necesitamos saber. El pH se calcula haciendo el menos logaritmo, alguna vez habrán escuchado hablar del logaritmo, de la concentración de protones. Y fíjense un ejemplo, el menos logaritmo de este 0,0001 que habíamos visto, que es el 10 a la menos 7, me termina dando 7. Pero no importa. Quiero que les quede claro esto. El pH es una variable que se usa para medir cuántos protones hay. Y tiene una escala, de un valor máximo a un valor mínimo que me puede dar,
que eso es lo que más necesito que sepa. El valor mínimo que puede dar el pH es 1 y el valor máximo es 14. La escala de pH va de 1 a 14. ¿Alguna vez midieron pH en la escuela con unas tiritas que cambian de color? Sí. Bien. No. Sí, ¿No? sí. Bueno, algunos Sí, pero pueden... no sabía que era para eso. Claro, algunos pueden haber Para usado. medir la acidez. Claro, para medir la acidez se usa unas tiritas que uno mete adentro de la solución y cambia de color, y el tarrito tiene al costado la graduación de color con unos números, que es esta escala, que le dice, depende del color que se ponga, el valor de pH. Creo que también hay una propaganda, hubo en su tiempo, una propaganda de un jabón, si no me equivoco. Que hablan de que cambian el pH de la piel, sí, sí. Ahora hay aparatos que lo miden así, como un tipo de termómetro que uno pone en la solución y ya le da el valor, no hace falta la tirita. Pero en los colegios se usa mucho lo más barato, que es la tirita. Bien, esa fórmula que mide la cantidad de protones que hay, me puede dar o 1 como valor mínimo, o 14 como valor máximo. El valor 1 es el valor cuando, y ojo, acá todos abandonan la idea de siesta por 5 minutos y me prestan atención. Cuanto más protones hay, como acá hay un menos, la escala va al revés. Cuanto más protones hay, más chico es el valor de pH. Cuando me da 1, quiere decir que hay muchos protones. Hay más, es la escala donde más protones hay. Se dice que es la situación más ácida de todas. Cuando tengo 14, es al revés. Significa que tengo menos concentración de protones. Cuando menos concentraciones tengo 10 a la menos 14. Y se dice que la solución es básica. En el 1 es ácida, en el 14 es básica. En el medio, más o menos alrededor de 7, se dice que la solución es neutra, no es ni básica, ni ácida, ni básica. Y es más o menos el valor de pH del agua pura, ¿sí? Tiene un pH de 7. Y fíjense, el plasma sanguíneo y muchos de nuestros líquidos corporales tiene un valor de pH alrededor de 7. Pero acá es importante que sepan distinguir esto. Yo estoy en un pH neutro, pH 7. Cuando baja el número de pH hacia 1, aumenta la acidez y aumenta la cantidad de protones que tengo. Cuando voy de 7 hacia 14, que aumenta el pH, aumenta el pH, baja la acidez y baja la cantidad de protones que tengo. Funciona al revés la lógica. Digo porque hay un ejercicio que tienen acá que suele aparecer parecido en los exámenes, donde hay que usar esta lógica al revés todo el tiempo. Y si se hace el lío, van a terminar contestando lo contrario. Igual ahora lo vemos enseguida. Pero bueno, repaso, para que no se me pierda nadie. El agua se disocia en protones y oxidrilos. Los ácidos me hacen aumentar los protones. Las bases me hacen aumentar los oxidrilos. Esperen que tengo algunos chats. Siempre y cuando tenga un negativo, ¿no? Lucas, creo ¿Profe? Si abrí, para cachito. Lucas, si abrí el micrófono y me preguntás, porque así como está, no te entiendo la pregunta. ¿Está Lucas por ahí, Lugones? Me hace acordar un amigo. Tengo un amigo que se llama Lucas Lugones. Ah, no tengo micrófono. No entiendo lo del siempre y cuando tenga un negativo. ¿Qué dijo negativo? No estoy entendiendo. Sigo sin entender. Ahora veo si lo puedo rearmar, la pregunta. Maru, ¿querías decir algo? Ah, ahí está. Ahora te entendí, Lucas, ahí te contesto. Dale, Maru. No, con respecto a lo que acaba de decir, entonces, ay, no sé, ya me olvidé. Me mareé. Esto es lo que me va a permitir saber si una sustancia es más ácida o es alcalina. O sea, de acuerdo a la cantidad de protones. Claro, el pH, y si el pH me da, suponete, pones vinagre, le medís el pH, te va a dar 3.
te dice que es ácido. Sí. Pones hidróxido de sodio, me dice el pH, o amoníaco, me dice el pH y te va a dar 9. Entonces es una sustancia básica. ¿Mm? Porque recordemos esta escala de vuelta. Así la veo. Esta escala. Neutro es 7. Para abajo, el valor de pH es ácido cada vez más. Para arriba, cada vez más alto el valor de pH es básico. ¿Sí? Profe, entonces sería, ¿Cómo? cuando llega, entonces sería en el número 1 tendría más protones y en el 14 tendría más oxidrilos. Exacto. En el número 1 tengo más protones que oxidrilos. En el 14 tengo más oxidrilos que protones. Perfecto. ¿Sí? Profe, ¿los oxidrilos los vamos a ver con otro nombre o siempre con oxidrilos? Se van a identificar. Hidroxilos también lo llaman. ¿Sí? Grupo alcohol le llaman algunos también. Esperen que le contesto a Lucas. Lucas lo del... Siempre y cuando me preguntaba el tenga el negativo, sí, Lucas. La fórmula de pH, me preguntaba por lo de adelante, la fórmula de pH tiene este menos adelante, lo cual da vuelta a la situación. Cuanto más tengo, me da un número menor. Es por eso. Es por eso. Es con esta fórmula. Esta es la que se usa. ¿Tá? Entonces siempre va a pasar lo mismo. Un valor ácido es un valor chico de pH. Un valor básico es un valor alto de pH. Bien, entonces, repasemos rápido. Profe, ¿puedo hacer una pregunta con respecto al limón? Vale. En algún momento, bueno, se decía que había que tomar un vaso de agua a la mañana con limón para alcalinizar. Y si está en los niveles más altos de acidez, o sea, ¿qué sería? ¿Contrario? Menos mal que se acaba de ir mi esposa, que es nutricionista, pues si no le agarra, se le paran los pelos cuando escucha este tipo de... Creo que cuando se ingiere de saber limón, popular. No sé qué te alcaliniza habrán el dicho, pero cuerpo. no, el limón es ácido, o sea, si vos estás tomando limón, no estás alcalinizando ni cerca, todo lo contrario. Estás introduciendo un ácido que por lo tanto va a liberar protones, es ácido cítrico, ¿no? La molécula. Si un ácido Claro. significa que libera protones. Pero en el estómago tenemos más ácido. ¿Qué pasa si tomamos el ácido del limón y se encuentra con el ácido del estómago? No pasa nada fíjate, ¿sabés qué ácido tenés en el estómago? El que está acá en el 1, el ácido clorhídrico. Se muere de risa con el... Ah, bárbaro. Por eso para el dolor de estómago hay que tomar bicarbonato que está... Cuando tengo acidez de estómago, ¿qué me va a tomar? Bicarbonato, porque el bicarbonato es básico y me va a alivianar esa cuestión, ¿no? de la acidez, que es la presencia de mucho ácido clorhídrico por algún desajuste. Bien. Sí. Yo quería saber por qué dijo que es más importante la cantidad de protones. Porque se mide el pH siempre. Entonces, el valor más utilizado es medir el pH, la cantidad de protones, por eso se transforma más importante. También podrías medir, existe la misma fórmula para calcular el pOH. Podés calcular lo otro, podés calcular los dos. ¿Tá? Pero vas a ver que siempre se usa pH. Ahora. Profe, el concepto de base que dijo recién es alcalino, ¿no? ¿Cómo? Porque la parte cuando dice para arriba, a la izquierda dice alcalina. Por eso, cuando me voy a valores más altos de pH, esperen que tengo acá una tapa la pantalla. Cuando me voy a valores más altos de pH como 14, son soluciones alcalinas, cada vez más alcalinas. A partir de 8 es alcalina hasta 14. De 6 a 1 es ácido. Entre 6 y 8 ahí en el medio, alrededor de 7, es neutra. Pero alcalino es lo mismo que decir base. Sí, es lo mismo. Ah, eso, está bien. Gracias, gracias. Perdón. Sí, lo mismo. Sí. Como el Alka-Seltzer, no sé cómo que se llama, el que se toma para la acidez. Que viene de alcalino. Bien. Iba a decir algo y me parece que se me fue. Bueno. Sí, ya me acordé. Lo que les decía hoy.
Nuestro cuerpo no es un sistema biológico uniforme, tenemos distintos parámetros en distintos lugares. Por ejemplo, en el estómago tenemos ácido clorhídrico, que sirve para disolver la comida que ingresa. Tenemos enzimas, como yo le dije ahí, que digieren la comida. ¿Qué se imaginan? ¿Esas enzimas funcionarán en un pH ácido o básico? ¿Qué es Ácido. Ácido. El pH del estómago anda alrededor de 3. Ácido. Del estómago. Es un pH ácido. Las enzimas trabajan mejor cuando las enzimas del estómago trabajan solo en pH ácido, alrededor de 3. Si por alguna razón esa enzima la llevo a un lugar donde el pH es 8 o 9, no funciona. Entonces, acá vuelvo a lo que dije hoy. Por más chiquito que sea la concentración de estos protones y oxidrilos, lo que está en juego, el valor tiene que estar ajustado a un cierto valor de pH, porque si no los sistemas biológicos no funcionan. En el intestino necesitamos un valor entre 8 y 9 de pH para que las enzimas funcionen. Si bajar ese valor a valores más ácidos, las enzimas no funcionan y yo no digiero la comida. ¿Tá? Entonces, en cada lugar, en la sangre necesitamos un pH aproximado de 7.4. ¿Tá? Si el valor no está cercano a eso, ahí empiezan los problemas. Ahora, ¿se acuerdan la homeostasis? Sí, para mantener el cuerpo estable. Claro, la homeostasis es una propiedad de los organismos para mantener su interior dentro de cierta estabilidad de valores. Bueno, como en cada lugar, en el estómago, en el intestino, en la sangre, necesitamos un cierto valor de pH, en todos estos lugares existen sistemas para controlar esto y para regularlo. Así como regulamos la temperatura, regulamos el pH. Se llaman sistemas buffer o soluciones amortiguadoras. ¿Qué hacen esos sistemas? No se hagan lío con todo este conjunto de reacciones. Es solo esta la idea. Este es el sistema buffer de la sangre, que como les dije, la sangre tiene que estar en un pH cercano a 7.4. O sea, una cantidad de protones, una concentración de protones que cuando yo calculo el pH me da 7.4 aproximadamente. Se tiene que mantener en ese valor. Entonces hay un sistema buffer que, ya sea liberando protones o liberando oxidrilos a la sangre, regula que el pH se mantenga constante. ¿Ah? Por ejemplo, yo tengo el pH 7. Viene un paciente, le mido el pH y tiene pH 6 en la sangre. Supónganse, me fui en extremo, ¿no? Yo se hubiera muerto. Un pH 6. Y el valor dije que era de 7.4. ¿Qué necesita esa persona? ¿Que le suba o le baje el pH? Que le suba. Suba. Tiene que ir de 6 a 7.4. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que incorporarle protones o sacarle protones a la sangre? Sacarle protones. Sacarle. Tiene protones de más. Entonces lo que tiene que hacer el buffer es o liberar más oxidrilos o sacar protones del medio para que el pH pase de 6 a 7.4. ¿Está? Vuelvo a lo mismo. Si quiero que el pH suba, tengo que bajar los protones. Eso es lo que les digo. Esta inversa entre valor de pH y concentración de protones es lo que no se les tiene que confundir. Si quieren que... Sí. ¿Las soluciones buffer son enzimas o qué serían? Las soluciones buffer son un conjunto de reacciones químicas que no necesariamente, en la cual necesariamente intervienen enzimas. Son moléculas que integran un conjunto de reacciones químicas que trabajan todas juntas. Ok. Que puede estar regulada por enzimas, eso es otra historia. Pero no me quiero meter con enzimas porque no lo vimos y es meter ruido. Bien, ¿se entendió lo de disociación del agua, pH, ácido, bases, hidrofílico, hidrofóbico? Y más que nada, ahora si quieren vemos, no sé qué hora tenemos. Sí, tenemos un cachito. Sí, se entendió. Vemos algunos ejercicios de esto y ahí podemos saber si vamos bien o vamos mal. ¿Les parece? Pero escucho dudas, preguntas, cuestiones.
vuelvo a hacer yo soy muy repetido. O hagamos la cadena de sucesos que hicimos hoy. El agua como solvente en las soluciones. Pero al agua, donde las sustancias pueden disolverse o no en el agua. A su vez, existen reacciones reversibles o no. Nos importó hoy una reacción reversible del agua, que es la de disociación, donde el agua se separa en protones y oxidrilos, que están en muy pequeña cantidad, pero que en los sistemas biológicos es una propiedad muy importante. ¿Sí? La cantidad de protones determina si un proceso va a ocurrir o no va a ocurrir. La cantidad de protones que tengo en la sangre determina si la sangre funciona bien o funciona mal. La cantidad de protones que tengo en el intestino delgado determina si voy a poder digerir o no los alimentos. Por ejemplo, lo mismo para el estómago. Y así en todo el cuerpo, porque las enzimas de todo nuestro cuerpo funcionan siempre mejor a un determinado valor de pH, ¿tá? Y a una determinada temperatura, pero eso lo vemos después. Pero lo importante hoy es el pH. ¿Cómo mido? ¿Qué se eligió para medir esto? Bueno, el concepto de ácido-base. Ácido el que me mete protones en la solución, básico el que me mete oxidrilos, o sea, uno me sube la cantidad de protones, el otro me lo baja. ¿Qué se inventó para medir esto? Se inventó la escala de pH, una fórmula que en función de la concentración de protones me da un valor. Ese valor va a estar entre 1 y 7, siendo de 8 a 14 valores alcalinos o básicos y de 6 a 1 valores ácidos. Cuanto más chico el valor de pH, más alta la concentración de protones. Cuanto más alto el valor de pH, más baja la concentración de protones. Como es importante en los sistemas biológicos tener controlado esto por la homeostasis, entonces existen los sistemas buffer, que cuando el valor de pH se corra hacia abajo, se vuelva más ácido, o hacia arriba, se vuelva más básico, va a intervenir liberando protones o oxidrilos para que el valor vuelva al valor que necesitamos, como el control de la temperatura. Bien, dudas, cuestiones, vamos, o vemos algún ejercicio. Lo de reacciones después lo vemos más adelante, si no lo vemos hoy, después lo vemos, arranco la semana que viene de ahí. No se preocupe. Profe, ¿se puede repetir, por favor? Cuanto más chico es el valor del pH, ¿hay más cantidad o menos? Cuanto más chico es el valor de pH, o sea, cuanto más me acerco a 1, más concentración de protones tengo. Un valor mayor de concentración de protones. Cuanto más grande es el valor de pH, me acerco a 14, menor es la concentración de protones. Gracias. De nada. Esperen que voy a poner... esperen que voy a dejar de compartir, voy a compartir. Esperen un cachito. Que había algunos que quería ver. Si no, ya los vemos la semana que viene. Pero... Profe, ¿puedo hacer una consulta? Todo lo que quiera. Bien. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares? A ver, porque quizás estoy medio perdido. Lo que vimos al final de la mañana, a principio de hoy, ¿no? Puentes de hidrógeno y unión dipolar, todas las fuerzas de Van der Waals. Los enlaces entre moléculas que se dan a partir de la presencia de moléculas polares, ¿sí? Bien, gracias. Nada. Vamos a ver este. Esperen que si no les comparto, no lo vamos a ver. ¿Profe? Dale. No duda. Tanto el aumento de protones como disminución de los oxidrilos, ¿todas esas variables se le denomina propiedad del agua? ¿Es una propiedad del agua? No, la propiedad del agua es ¿cómo es? ¿A qué temperatura? Temperatura de ebullición, calor latente, todo ese tipo de cosas. Esto no es propiedad del agua. No, me refería a esto de, ¿cómo se le llama? Esto de cuando disminuyen los protones, aumentan los oxidrilos o bajan los oxidrilos, lo que explicó recién. Es esto, lo del pH del agua. El pH del agua, está bien.
Bien, fíjense, vamos a ver este ejercicio. Para medir el grado de acidez, no sé si lo hicieron, si no lo hacemos ahora en este momento, y por ahí lo discutimos de vuelta la semana que viene. Para medir el grado de acidez o basicidad o alcalinidad, digamos también, de una solución se utiliza la escala de pH, lo que venimos hablando recién, que nos indica la variación de las concentraciones de protones y de oxidrilos en solución. El pH de una solución es clave para el desarrollo de reacciones químicas dentro de la célula, lo que yo le dije. En toda célula o tejido, las reacciones ocurren si están a un cierto pH. Entonces, analizar los siguientes casos. Una solución que posee una concentración muy alta de protones, ¿es una solución ácida o básica? ¿Qué dice? Ácida. Ácida. Bien. ¿Y en qué escala de pH lo ubicarían? Las más pequeñas. De menos del 7. De 6 a 1. 6 a 1. De 6 a 1, ¿no? De 6 a 1, entre 6 a 1 en algún momento. Habrá que ver, depende cuántos protones tengan, en qué lugar lo pongan. Bien, una solución que posee un pH de 2.1, ¿es ácida o básica? Ácida. Ácida. Parecida a la anterior, ¿no? ¿Cómo será la concentración de protones? Alta. Alta, claro, va a haber mayor concentración de protones. Más protones que oxidrilos. Bien, y esto es lo contrario. Una solución tiene una concentración alta de oxidrilos. ¿Básica o ácida? Básica. Básica. ¿Y en qué escala de pH aplicamos? 8 a 14. De 8 a 14. De 8 a 14. Bien, un ejemplo de buffer que hay en nuestro organismo es el ácido carbónico, que se disocia para producir ion carbónico e ion hidrógeno. Como la reacción es reversible, se produce en un sentido o en el otro según las variaciones de pH de la sangre. Es lo que yo le decía, es una reacción reversible. Paso de acá a acá, libera protones. Pregunta, ¿esto es un ácido o una base? Un ácido. Un ácido. Es ácido. Un ácido. Tiene más Cuando lo pongo en protones. solución, libera protones. Es un ácido. ¿Está? Bien. Pregunta aparte que hice además del ejercicio. Fíjese, un paciente se presenta con un pH de 6.9. ¿Está bien ese pH en la sangre? No. No. Tenía que ser Le falta un poco, me parece. 7.4. Claro, le faltaría. 7.4. ¿El pH que tiene es más ácido o más básico que el esperado? Más ácido. Más ácido. ¿De qué forma ahí se actuaría el buffer de ácido carbónico para regular el pH de esta persona? O sea, ¿de qué forma? Iría de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Qué les parece? Captando los hidroxilos. De derecha a izquierda. Protones, captando los protones. Captando los protones, o sea, de derecha a izquierda. Tiene que agarrar el protón y formar ácido carbónico. ¿Está? ¿Se entiende? Tengo un pH ácido. Tengo más protones de los que necesito. ¿Qué va a hacer el buffer? Va a ir de derecha a izquierda. Va a tomar protones y va a formar ácido carbónico. Y con eso va a eliminar protones del medio. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Esa es una manera de sumar oxidrilos, sería entonces. ¿Una manera? Tendría que sumar oxidrilos. O sea, No suma oxidrilos, pero como te baja, vos tenés en neutro, si me estás viendo, mira mis manos. Sí, te estoy mirando. La misma concentración de los dos. En Sí. este caso tenés un poco más elevada la de protones, de los que vos necesitas. Sí, sí. Lo que hace no es subir la de oxidrilos, pero te baja esta y queda oxidrilos arriba. Ah, entiendo. El valor se pone igual. Claro, tiene que bajarlos por la cantidad de protones, entonces. Podrías tener un buffer que en esa situación te agregue oxidrilos en vez de quitarte protones. Ahí podés manejar las dos opciones. Lo importante es que en este que te pusieron, te pregunta para qué lado va a ir. Como vos necesitas sacar protones del medio, porque estás más ácido que necesitas, vas a ir de derecha a izquierda. Tomando, se va a unir los protones ion bicarbonato y vas a obtener ácido carbónico, porque estos protones que estaban sueltos desaparecen del medio. Te escuché entrecortado lo último. Te decía, como vos estás más ácido de lo que esperás,
Sí. La reacción va a ir de derecha a izquierda, va a usar los protones para unirlo al ion bicarbonato para obtener ácido carbónico. ¿Sí? Entonces elimina del medio protones que andan dando vueltas, los agarra, ácido carbónico. Y desaparecen del medio y con lo cuanto baja la concentración. Okay. Profe, creo que pasó un avión y se le volvió a cortar. ¿Pasó un avión? ¿Por dónde? ¿Por acá? No. Sí, Oh, no, Sí, se porque escuchó por acá están sí, haciendo algo la como un avión. exhibición en la Tenemos base un aérea de avión en Morales. la línea. ¿No se escuchó? ¿Fue de vuelta? Por favor. Bueno, Pasa que acá en la base aérea de Morales están haciendo la exhibición vamos de de vuelta. Bueno, vamos de vuelta. Calma, que no puede andar el cuño. Vamos de vuelta. Mi pH es 6,9, es más ácido de lo esperado. 7,4 dijimos que era el normal. ¿Cómo va a actuar el buffer? Necesita el buffer, hay protones de más, por eso estoy ácido. Sí. Necesita eliminar esos protones de más. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar los protones, los va a unir al ion bicarbonato, en este lado de la ecuación, y los va a transformar en ácido carbónico. Y fue eliminando protones. Al eliminar protones, baja la cantidad de protones, sube la de oxígenos, y se queda más o menos igualito, que es lo que necesita. Pues 7,4 neutro quiere decir que es más o menos la misma cantidad de los dos. ¿Ah? Profe, y en el caso contrario, ¿sería a la reversa? ¿El buffer va a actuar a la reversa? pH de 8. Mido, el tipo tiene 8 en sangre. Estoy en la otra situación, está alcalino. Está como la pila. Está alcalino. ¿Qué va a hacer el buffer? Va a disociar ácido carbónico y liberar protones al medio. Y eso va a hacer que baje los oxidrilos y se iguale con el... Perdón, va a subir los protones y se va a igualar y voy a llegar a la neutralidad que necesito. Por eso, la reacción... ¿Tiene un nombre ese tipo de representación gráfica? ¿Cómo? Si tiene un nombre ese tipo de representación, claro, que está haciendo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. No, por eso los sistemas buffer o de amortiguadores se llaman. Ok. Sistemas amortiguadores o buffer, que es amortiguadores en inglés. ¿Y ese sistema buffer que es algo interno del cuerpo que realiza? Sí, lo tenemos todos. Son reacciones que tenemos en nuestros sistemas y que controlan automáticamente. No, es una reacción química, ¿no? Son un conjunto de reacciones químicas, sí. ¿Y pueden fallar en algún momento y necesitarse algo externo? Obvio, sí, que pueden fallar. De hecho, cuando vos encontrás una persona que está en 6,9, quiere decir que el buffer está fallando. Tenés que hacer algo para que normalice. Porque si el buffer funcionara bien, no te llegaría con 6,9. Ah, listo, gracias. Bueno, jóvenes, 3 de la tarde. Una larga jornada otra vez hemos pasado. Quería dejarles por lo menos este ejemplo. La semana que viene, si quieren, revean los ejercicios y vemos si hay dudas o cuestiones de esta unidad. Como yo les dije hoy, siempre podemos empezar cuando hagamos ejercicio repasando la unidad de la semana anterior. No hay ningún problema. Bien, no sé si hay más dudas, cuestiones igual que quieran preguntar antes que vayamos al sol. Hasta ahora se entendió todo, profe. Bueno, denle una mirada. Entendido, por ahí hay algunas cuestiones, por lo menos a mí en lo personal cuesta relacionar algunos conceptos, pero bueno, calculo que tendrá que ver con reforzar obviamente, bueno, recién lo vemos, ¿no? Pero de ir reforzando esos conceptos para tenerlo mucho más claro, así más rápido podemos relacionarlos. Acá, como en este tema del buffer, te entra, como en este tema de pH y buffer, te entra el concepto de reacción reversible y irreversible, del agua como solvente, de una reacción de disociación, de concentración de cosas, de medir esas concentraciones con una escala que se llama pH, de sistemas buffer, que son conjuntos de reacciones que entran un montón de conceptos, que todos tienen que encajar en un rompecabezas para que vos entiendas. Por tanto, no te voy a mentir, no es que es algo sencillo, todo tiene que encajar. Así que hoy es la primera vez que lo charlamos, fíjense de última de volver a ver los videos, de volver a leer un poco y volverme a preguntar, digamos, pero son, como dije, muchos conceptos que están en juego para entender, por ejemplo, cómo controlamos y por qué
Primero, para entender por qué hay protones sueltos dando vuelta en la sangre y cómo los controlamos y qué medida tomamos para ver cuánto tengo. Bueno, digo, por eso son muchas ideas juntas para un solo proceso. Así que creo que lo más conveniente va a ser, o que nos va a servir, es descargar los videos de estas 2 clases, mañana y tarde, y bueno, y durante la semana volver a... Sí, cierto. Los videos de las clases, darle una ojeadita de nuevo. Sí, eso está bien. Bueno, si no hay más dudas, inquietudes, si hay, los escucho. Si no hay, nos estamos viendo el sábado que viene. Disfruten de lo que resta del fin de semana. Perfecto. Y al sol. Sí. Profe, la próxima clase vamos a estar viendo reacciones de óxido-reducción. Arranco con esto que me quedó de hoy, pendiente, que pero es un toque nada más, y contarle de qué se trata cada una, y ya tenemos que ver moléculas orgánicas. Sí. Perfecto. Era para saber qué nos toca la semana que viene. Entonces, bueno. Capítulo 3, parte 2, moléculas orgánicas. Exactamente. Sí. ¿Y la clase de la tarde va a ser también sobre eso o ya vamos a estar...? Las biomoléculas todo el día. Excelente. Bueno. Esta participación activa, porque saben, he tenido comisiones donde nadie me hablaba durante 4 horas. La computadora durante... Acá ni siquiera te quieren apagar el micro. No, está muy bien. Está muy bien. Se escuchan turbinas de aviones. Mi compañeros de... Acá escuchamos turbinas de aviones, todo. Sí, mi compañero de la cátedra de medicina me cargan porque cuando estábamos en el aula, hinchaba mucho con que no hablen cuando estábamos hablando. Y ahora me empezaron a pedir por favor que te hable. Así que es así. Las nuevas normalidades. Bueno, gente, cuídense mucho. Nos vemos en la semana. Seguimos en pandemia, seguirse cuidando y nos vemos el sábado. Bueno, Buen fin de profe, nos vemos. Hasta el próximo sábado. Chao, profe, hasta luego, que ande bien.